Estamos de regreso a las 8:45 y los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y en esta segunda parte está con nosotros el abogado Mario Archila para que comentemos las supuestas leyes de transparencia. Les voy a listar. Y por cierto, que ya la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso les dio dictamen favorable al proyecto de reformas a los decretos número 101/97 del Congreso de la República, a la Ley Orgánica del Presupuesto 31-2002 del Congreso de la República, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y al 1-98 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, el que nos han vendido los señores del Partido Patriota como el paquete de la transparencia para facilitar la corrupción y que sea transparente y para que no haya ningún problema. Como ustedes sin duda ya me han escuchado decir en más de alguna ocasión, prefiero que no pase nada en el Congreso a que pase más legislación como esta que le otorgue más poder arbitrario a los gobernantes para que, como la misma Contralora General de la Nación dijo, Nora Segura, miren, para eso mejor cierren la Contraloría y hagan lo que quieran. Bueno, si ya de entrada lo hacen, imaginen cómo sería la situación si pasaran estas reformas, a las cuales por cierto se están oponiendo grupos que hasta debatirían sobre los principios, por ejemplo, tributarios que deberían de existir en nuestro país. Pero para conocer en detalle algunas de esas modificaciones, vamos a conversar con Mario. Mario, muy buenas noches, bienvenido a las 8:45. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí. Bueno, espero que siga siendo un gusto. Después de que nos vas a contar algunas de las reformas cuestionables que no contribuyen a lo que necesitamos los tributarios, que al final tenemos que pagar las cuentas, y es el reducir la corrupción. Digamos, podemos empezar desde un marco general que quizás es interesante para la audiencia comprenderlo. Si vamos a los recursos que se asignan en los entes que fiscalizan al contribuyente y los entes que fiscalizan a los funcionarios. Bueno, no sé quiénes serán los contribuyentes porque yo no contribuyo. Bueno. Tal vez tú contribuís, pero yo lo hago porque si no me voy a la cárcel. Sí. Y me considero tributaria y no porque esté brindando tributo, sino porque solo doy y no recibo nada más que palos y amenazas hasta de policías. Sí, y ahí es donde quería cabalmente empezar. El presupuesto de SAT es alrededor de 1.000 millones. Y SAT lo que está haciendo es fiscalizando parte de los ingresos del Estado. No fiscaliza la totalidad de los ingresos del Estado. Tenemos por ahí UCI, ingresos por otras vías, regalías y demás que no pasan por SAT. Contraloría General de Cuentas tiene un presupuesto de alrededor de 250 millones. Una cuarta parte fiscaliza el 100% de egresos, mientras que 4 veces más presupuesto para fiscalizarnos a nosotros los que pagamos. Eso te da una idea, como dice el dicho aquel, que pones tu billetera donde pon tu billetera donde pones la boca. Y en este caso se nota cuáles son las prioridades de los funcionarios públicos, de los políticos, precisamente en esas cosas, ¿no? Sí, y eso es lo que llama la atención de este paquete de leyes. Pareciera, y les digo, no soy experto en la legislación de Contraloría de Cuentas, pero de leer las reformas propuestas, pareciera que sí le quitan colmillo a algunas de las cosas, crean otras en apariencia interesantes, como resistencia a la acción fiscalizadora de la Contraloría, dándole un plazo al funcionario que tiene que presentar información de 10 días. Esa figura existe del lado tributario, y ahí el plazo es de 3. La sanción máxima es 1% de los ingresos para el tributario y la sanción máxima del otro lado viene siendo una multa
de 100,000 quetzales con una autorización de rebaja automática de 85% de la multa. Y menos de eso, porque la Contralora cabal en una de las noticias de hoy lo explicó, y que resulta que por entonces decía ella, y no puede ser más del 50% del sueldo. Entonces resulta que un ministro ahí se gana 20,000 quetzales, la multa no puede ser al final de más de 10,000 quetzales, y de ahí todavía eso se les rebaja el 85%, entonces estás hablando de 1,500 quetzales versus todo lo que tienen que pagar los tributarios. Sí, eso ya es complicado. Y luego tenemos que el presupuesto del organismo judicial completo es alrededor de 1.200 millones. Y el organismo judicial tiene que controlar los actos de la administración tributaria y los actos de la Contraloría. En el organismo judicial terminan los juicios por corrupción y terminan los juicios por estas faltas que se cometen. Y tienen prácticamente más presupuesto la administración tributaria que el organismo judicial. Esto es solo para que tengamos una idea de cómo están asignados los recursos. Luego vemos que dentro de las leyes están este tipo de sanciones con pequeñas y demás. Luego hay modificaciones a la ley orgánica del presupuesto, donde autorizan las transferencias dándole un aviso al Congreso y dándole un aviso a la Contraloría, que ya lo hice. Entonces, la duda que uno puede tener es si los parlamentos a nivel mundial surgieron por la necesidad de establecerle un presupuesto al rey y fiscalizarle la ejecución de ese presupuesto para consentir el pago de tributos para ese presupuesto. ¿Cómo le voy a dar autorización yo al gobernante que cambie el destino del presupuesto que aprobé a través del Parlamento? Y que lo cambie a su antojo, de una manera arbitraria. Eso es absurdo. No solo la Contraloría, para eso mejor que se declare dictador y tirano el presidente y de una vez acabe con el Congreso y las Cortes, ¿para qué también, verdad? Eso pareciera que fueran encaminados, porque además se quiere hasta ahorrar el problema de tener que solicitar que le aprueben el presupuesto, porque entiendo, y entiendo que esto es inconstitucional, Mario. Pretenden que los presupuestos sean multianuales. De esa parte en específico del proyecto no me saltó tanto a la vista como la posibilidad y la creación de una Secretaría de Planificación, en la cual el presidente establece al principio de su gobierno una agenda que, si bien no lo dice con esos términos, pareciera que le dicta las políticas de gasto y demás a las municipalidades y demás entes descentralizados. Se supone que tiene que coordinar y dar alguna asesoría en cuanto a la ejecución, pero más pareciera que centraliza la posibilidad de hacerlo. Y yo me acuerdo mucho que es a través de municipalidades y contratación de municipalidades que se mueve la gran mayoría de los problemas de obras fantasma y demás que ha venido de moda en los últimos 25 años. O sea, lo que estás diciendo es de que lo que quieren es controlar bien toda esa corrupción para que les quede a ellos su pedacito también. Pues yo diría, porque en las municipalidades es donde también hay bastante corrupción. No reducirla, sino pues controlarla, manejarla, decís. Que les quede a ellos un pedacito también. Eso es básicamente lo que estás diciendo. Y sí, pareciera que se le dan los mecanismos para yo sentar a los alcaldes y decir, bueno, pongámonos de acuerdo cómo nos vamos a gastar la plata. ¿Y qué elementos de fiscalización tiene la Contraloría? Y les digo, como es muy complicado saber cuáles son los efectos del cambio de una norma y el cambio de conducta que va a tener una norma legal en el futuro. Puede tener las mejores intenciones del mundo y tener una redacción tan mal pensada respecto al sistema normativo en conjunto que lo que logramos es darle armas ilimitadas a alguien con mejores o peores intenciones. Bueno, tal vez no está mal pensada, tal vez es lo contrario, precisamente la pensaron para tener más poder, pues al fin eso es lo que sean los gobernantes, no que los limiten, sino poder decidir libremente sobre las vidas y los bienes de los otros. Que ese sí es un regreso al antiguo régimen, a la época del señor feudal, solo que en este caso le vamos a decir señor presidente.
Y ahí es donde viene el tercer tema que me llamó muchísimo la atención, y es la posibilidad del presidente en el inicio de su periodo de cambiar a los directores precisamente de SAT. Y un ente que fue concebido como un ente autónomo para estar fuera de la injerencia de los movimientos políticos y no poder utilizar la administración tributaria como medio de presión de mis propios enemigos políticos. A la usanza de usamos el IRS para investigar y demás, que conocemos que salieron esas acusaciones. Bueno, si yo logro cambiar a los directores como máxima autoridad en cuanto a los criterios de aplicación de las leyes tributarias, puedo fácilmente manipular y tener a merced mía a la gente que está contribuyendo para esos presupuestos y utilizar como brazo político a la administración tributaria. Vamos ya a la nota de nuestro amigo Estuardo Zapeta, pero solo quiero hacer un último comentario y tal vez lo podemos abordar en una próxima plática, Mario, que es lamentable que hayan quienes caigan en la trampa y luego estén pues diciéndole a los congresistas que por favor aprueben leyes que no conocen. A la gente influyente, a la gente que en Guatemala puede cambiar las cosas, por favor, antes de pedir que se apruebe algo, averigüen de qué se trata. Ahora sí, vamos con nuestro amigo Estuardo Zapeta.